Contexto económico. Así es, vamos a recibir ya la voz y el conocimiento de Daniel González en este contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a Juan y por supuesto a los radioescuchas de contextos. Bueno, esta semana en materia económica tenemos que se presenta el comportamiento de los precios de la gasolina por parte de la Comisión Reguladora de Energía durante el mes de junio del presente año. Esta información nos dice que las gasolinas tienen 11 meses consecutivos de alzas en precios. Todavía al cierre de junio, lo que estamos viendo en el comportamiento de julio es que tiene pues una dirección muy similar. ¿Cuáles son estas cifras que está presentando la Comisión Reguladora de Energía, Marcela? Es que a una tasa anual la gasolina premium ha tenido un incremento del 12.5%, mientras que la gasolina magna se ha encarecido un 15.8%. Básicamente estamos hablando que la gasolina magna ha tenido un incremento prácticamente de 2 pesos con 47 centavos, que pareciera imperceptible, pero cuando ya lo vemos en términos porcentuales, estamos hablando de un incremento de 2 dígitos durante ya el periodo de un año. El otro dato que nos está presentando esta Comisión Reguladora de Energía es que los incrementos que se dieron durante el mes de junio son de 26 centavos y de 24 centavos, pero que implican ya incrementos cercanos al 2%, que no en acumulado está en la cifra que estamos presentando, ¿no? El dato interesante es que, como sabemos ya, los precios de la gasolina están en relación directa con los precios internacionales del petróleo, y lo que hemos visto esta semana han sido comportamientos pues francamente erráticos de los precios del petróleo. Así como el martes nos topamos con la información de que los petroprecios tienen incrementos en el precio del barril Brent, que cierra en $78, por ejemplo, o el West Texas Intermedia, que pasó a los $74 el barril. Tenemos que el día después los precios del petróleo tienen su caída diaria más importante, con caídas hasta de $5 en promedio, los precios del barril. ¿Qué estamos viendo? Pues básicamente las tensiones en el escenario internacional que se están reflejando en el comportamiento de los precios del petróleo por el tema de la guerra comercial que se está pues presentando entre Estados Unidos y China. Esto por un lado está generando este comportamiento del mercado de los energéticos, pero también en Medio Oriente parece que están reactivando la producción petrolera y el tercer factor es que Estados Unidos tiene una caída en sus inventarios de petróleo más grande en los últimos 2 años. Todo esto ha generado pues un comportamiento bastante errático, como comentamos, en los precios de del barril de petróleo, y que seguramente impactará en los precios de gasolina. Lo que sí podemos encontrar es que en el mediano plazo, en los próximos meses, seguramente veremos mayores incrementos en los precios de la gasolina. Hoy, por ejemplo, si ustedes checan en la página del Ciclo de Torreón cómo va el comportamiento de la semana en los precios de la gasolina en la laguna, pues ya estamos encontrando que algunos días tuvimos ya el precio que llegó a los $20, a los 20 pesos el litro de gasolina en algunas partes aquí de la comarca lagunera. El promedio está alcanzando de manera semanal pues por encima de los 19.86, y esto ya es significativo y debemos de estar poniendo atención, porque lo que veremos más adelante es el impacto en los temas inflacionarios. Esto, como les decía, tiene una relación directa con el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en donde el día de ayer básicamente Donald Trump está tratando avisa que va a imponer otra serie de restricciones comerciales a los productos chinos por el orden de los $200 mil millones. Ya habían tenido una decisión de esta naturaleza, pero por $3 mil millones. Después fue otra decisión de $36 mil millones, y se anuncia que se le iban a añadir restricciones por otros $14 mil millones, para hablar de $50 mil millones. 50,000. Hoy, el día de ayer se avisa que van a poner restricciones por $200 mil millones, 4 veces más la cantidad, y todo esto genera un impacto en el escenario internacional, y vemos cómo calificadoras y organismos internacionales
empiezan a ver la necesidad de replantear los temas de crecimiento en las economías de todo el mundo, porque inmediatamente después China califica de una decisión inaceptable y tomará decisiones en respuesta a estas restricciones comerciales que están tomando en Estados Unidos, ¿no? Lo que parece verdaderamente sorprendente es que China esté llamando a unirse a todos los países a proteger el libre comercio y el multilateralismo, ¿no? Pareciera que estamos hablando del mundo del revés, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos dice que es una respuesta a las políticas comerciales mercantilistas, es decir, de razón económica, en donde se busca nada más el enriquecimiento a través de la modificación de variables por parte de la economía china y favorecerse del comercio internacional. Y lo que estamos viendo es que parece que esto pues va a tener pues más duración de lo que se había pensado en un principio. Uh-huh. Pues sí, dicen, hay quienes son agoreros del desastre, por supuesto, a veces con fundamentos, a veces sin fundamentos, pero finalmente hay quienes ven en todo esto que está sucediendo una seria y auténtica amenaza, no nada más para los países que están interviniendo en esta guerra comercial, sino para todo el mundo. Y bueno, se ha venido platicando y esta necesidad de los productores de queso de Estados Unidos, que también están siendo afectados de manera muy importante con las disposiciones que Donald Trump ha puesto en materia arancelaria. Y pues lo cierto es que pues si allá pasa algo, pues acá también nos repercute de muchas maneras. Y bueno, pues hay que observar, ¿no, Daniel, qué es lo que viene ocurriendo? Ahora, déjame meterme de lleno, y yo creo que lo tendremos que hacer de aquí a que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente, pues todo esto que viene ventilándose en torno a las políticas diseñadas económicamente, financieramente, estratégicamente, energéticamente, para poder cumplir con todo lo que Andrés Manuel López Obrador prometió durante su tiempo de campaña. Hoy el Siglo de Torreón trae un recuadro que se lo recomiendo muchísimo porque sintetiza perfectamente bien el ABC del proyecto de AMLO y habla del sector financiero. Diseñar un programa especial de financiamiento a la economía a partir de su reingeniería institucional, cambios en la regulación, el fomento a la especialización, tratamiento y liberación con descentralización operativa de la banca de desarrollo y la entrada de nuevos jugadores. Fomentar competencia en el sector bancario. Y aquí, de entrada, es cómo hacer para que los únicos que ganan siempre, los únicos que se llevan todas las ganancias del sector económico siempre son los bancos. ¿Cómo hacer para acotar esto sin que necesariamente tenga que haber medidas drásticas como las hubo en el pasado, como la nacionalización de la banca? Para empezar con este tema, Marcela, le recomendaría primero a nuestros radioescuchas que leyeran el libro de La producción del dinero de Ann Pettifor, con el prólogo de Yanis Varoufakis. Este libro plantea muy bien lo que tú estás diciendo, ¿no? Nos habla de cómo el sistema financiero internacional es fundamental para determinar las políticas económicas en un país, y que este país, cualquiera que sea, se las va a ver muy difícil para tratar de regular el comportamiento de estas instituciones financieras por el poder que tienen a nivel internacional. Por ahí está una recomendación interesante ahora en estos días, que estén ahí junto a la playa, ¿verdad?, con su coco, tomándose disfrutando de los que puedan su periodo vacacional, este libro que es interesante. Pero bueno, lo que estás planteando es sumamente fundamental, y me parece la parte más delicada que debería de enfrentar la siguiente administración, porque lo que yo entiendo que se votó es por un gobernante de antisistema, y parte del sistema es precisamente el funcionamiento de las finanzas públicas, de las finanzas del sector privado y de las finanzas internacionales. Y en las reformas que planteaba ayer Andrés Manuel López Obrador, no habla de una reforma financiera que vaya precisamente a poner restricciones primero a los capitales golondrinos, a poder gravarlos, para poder hacer que estos vayan hacia sectores productivos, hacia la generación de empleos, hacia la generación de empresas, hacia el tema de la inversión. Yo sé que este tema es
sumamente delicado. Yo sé que la mayoría de los pensadores en el terreno económico consideran un retroceso fundamental este tipo de visiones. Sin embargo, son planteamientos que se están haciendo ya en todo el mundo, porque la dinámica económica no ha traído más que bajo crecimiento y grandes niveles de desempleo. Y el tema está en cómo se generan las condiciones para que el sector financiero verdaderamente apoye, pero sobre todo al sector micro y al sector pequeño empresarial, incluso dinamizar el consumo de las familias para generar mayor fortaleza dentro del mercado interno. Creo que este es, es el tema fundamental y que me parece difícil que se pueda enfrentar por parte del gobierno mexicano, porque no es un tema de tipo nacional, es un tema de carácter internacional y que es un planteamiento, el que tú estás haciendo, que se está haciendo por parte de todas las economías en el planeta. Uh-huh. Ahora, Daniel, ¿cómo se le puede hacer para que verdaderamente exista una banca de desarrollo? Pienso en la propuesta esta, en un principio dijo traer a Torreón a Nafinsa, luego dijo que a Coahuila esperaría que no se le olvide que es Torreón y que no es Coahuila, porque Coahuila es un estado muy grande. Sí, lo dijo en Torreón. Dijo que Torreón, ¿no? Entonces, Nacional Financiera, sí, de acuerdo. Nacional Financiera, entonces, pero ahora que ha retomado la descentralización, dijo que en Coahuila. Hay que recordarle que la propuesta fue Torreón. Pero bueno, a lo que voy es, ¿cómo hacer para que realmente exista una banca de desarrollo que no sea estas bancas que es inaccesible los créditos para obtenerlos y para pagarlos por los montos de intereses que luego significan? Bueno, a mí me parece que la primera parte es manejar estas bancas de desarrollo de manera regional. Como tú sabes, Marcela, tienen un funcionamiento de tipo estatal y, por ejemplo, las ventanillas para solicitar este financiamiento por parte de Secretaría de Economía, tienes una en Gómez Palacio y tienes otra acá en la Secretaría de Economía aquí en Torreón. Entonces, visiones regionales te permitirían primero generar ahorros para ser mucho más específicos en temas de los sectores estratégicos para cada una de las regiones, además de que te generaría ahorros importantes. Parte de esta visión regional te permitiría poder entender los comportamientos de las dinámicas económicas y comerciales y poder orientar mejor este tipo de créditos, este tipo de incentivos y este tipo de beneficios. El otro tema que me parece muy importante es dejar de ver la banca de desarrollo como otro instrumento de acción política por parte de los gobernantes, que así ya se ha manejado en los últimos 30, 40 años. Entonces, en la medida que nosotros podamos hacer una verdadera reforma institucional en esta banca de desarrollo nacional y desvincularlo de los temas políticos y, por otro lado, regionalizar las agendas de estas instituciones para verdaderamente impulsar los desarrollos regionales, me parece que es un tema por donde se debería empezar a trabajar. Daniel, y otra parte que me parece que es de verdad muy importante son todos estos apoyos a los pequeños empresarios que luego la Secretaría de Economía se encarga de repartir, pero a veces se reparte con bastante discreción. Entonces llegan estos apoyos y según sea el tipo de apoyo, pues algunos de ellos van a fondo perdido prácticamente. Entonces estoy de acuerdo, y ese es un tema que no solo planteaba Morena y sus aliados, sino también lo planteó el PRI y lo planteó el PAN y sus aliados en términos de reactivar el mercado interno. Parte del problema que hemos visto en los últimos años en la economía mexicana es que se dejó de lado la política industrial, Marcela. Ver a sectores estratégicos de la economía como los ferrocarriles, como los impulsores de las otras actividades en la economía mexicana, y esta política industrial se sustituyó por lo que tú recordarás, fueron los programas de changarrización. Y ese tema, por sí solo, te habla de cómo se visualizan estos apoyos a la micro, a la pequeña y a los emprendedores. ¿Cómo vas a visualizar a un empresario? Porque no son micro ni pequeños empresarios, son empresarios con micro y pequeñas empresas que arriesgan su capital, que le invierten, que dejan trabajos formales por apostarle a jornadas hasta de 16, 18 horas al día para mantener sus patrimonios,
y que tú les empiezas a decir que vas a impulsar sus apoyos a través de programas de changarrización, te habla de cuál es la visión que se tiene en este sentido. Me parece que es muy importante que primero debemos de cambiar el discurso, entender que no todos van a ser empresarios, emprendedores, entender que no todos tienen la capacidad de desarrollar pequeñas empresas con visiones emprendedoras. Somos 127 millones de mexicanos aproximadamente, y el INEGI te dice que hay 5 millones de empresas, cerrando cifras. Es parte del planteamiento para una verdadera visión de desarrollo y de inversión a sectores que verdaderamente lo están necesitando. Pero el punto es, si bien es cierto que ya no tienes una política industrial y la sustituyes por este tipo de programas y apoyos que van a fondo perdido y que están impulsando poco el desarrollo empresarial, porque las empresas te duran 1 o 2 años por falta de capacitación, porque se comen el financiamiento, cierran después de este periodo, pues necesitas generar, además de este tipo de créditos, una visión por sectores que les permita volverse proveedores de gobierno, volverse proveedores de grandes empresas, integrarse en clústeres, buscar el consumo entre empresas, y todo es parte de una política integral que tú tienes que desarrollar a nivel nacional. Muy bien. Pero evidentemente esto no ocurre de la noche a la mañana. Exactamente. Tendremos también que ser bien cautos en función de las expectativas y esperar a los resultados, porque si estamos pretendiendo que todo esto que se ha ofrecido lo tengamos a la vuelta de un año, pues yo creo que vamos a tener una desilusión muy grande, con las consecuencias consabidas de lo que significa una desilusión política. Estoy de acuerdo, y peor aún, o sea, estamos todavía ya poniendo grandes expectativas en un gobierno que todavía ni siquiera tiene la constancia de ser gobierno, y que empezará en 4 meses y medio, y estamos dejando suelto a los actuales instituciones que están gobernando. Y mientras nosotros estamos poniendo atención en los proyectos de futuro, la actividad concreta, cotidiana y real nos puede llevar a un año de Hidalgo verdaderamente sin precedentes, y entonces también tenemos que estar poniendo atención al funcionamiento actual de las finanzas y de la economía nacional, para que los proyectos o los recursos que todavía quedan y se están mal utilizando se redireccionen verdaderamente al impulso de la economía nacional. Exactamente, yo creo que eso que tú dices también es fundamental. Y luego, como el mercado cambiario de alguna manera nos favorece en estos últimos días, pues decimos, las cosas van más o menos bien. Cuidado. Creo que es relativo. Eso que tú dices es importante, es relativo. Ajá. Es totalmente relativo, pero finalmente no vamos al fondo de la argumentación de por qué está el peso fortalecido frente al dólar. Y además puede ser una eventualidad que no se nos olvide, porque además esto responde a muchos factores que no necesariamente tienen que ver con la política interna económica. Que es lo que yo estaba planteando en un principio, que seguramente veremos un impacto con el tema de estas decisiones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con el tema del impacto en los commodities, en las materias primas a nivel internacional, y el tema de un reajuste en el crecimiento para el 2019 a nivel mundial. Por supuesto. Híjole, mano, entonces, de veras que tenemos que tener visión panorámica en este momento y en todos los momentos de aquí en adelante, si realmente queremos un cambio. Estoy de acuerdo totalmente. Bien, Daniel, pues muchísimas gracias por tu presencia. Nos dejas punto de contacto. Estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com. Gracias.